Tribunal Constitucional. Lima, 23 de julio de 2014, presidida por el magistrado señor Óscar Urriola Jani e integrada por los magistrados señores Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Tahuada, Marianela Ledesma Narváez y Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Muy buenos días, sírvanse tomar asiento. Damos inicio a la audiencia de pleno programada para la fecha y en la hora establecida. Señor relator, sírvase dar cuenta de las causas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 3, expediente 1693-2013 habeas corpus, interpuesto por Feliciano Almeida Peña contra el Congreso de la República y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Manuel Peña Tavera de la Procuraduría del Congreso de la República. Señor procurador, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Muy buen día. La presente habeas corpus, interpuesta por el magistrado señor Almeida, Víctor Almeida Peña, tiene dos finalidades. Una de ellas, declarar la nulidad de la resolución legislativa 009 del año 2002, en donde se declaró en su momento, eso fue publicado el 17 de abril del año 2003, haber lugar formación de causa no solamente contra él, contra el fiscal de la Nación, Bancanería Coral y diversos magistrados establecidos en la propia resolución. Asimismo, solicita la nulidad de la sentencia expedida por la Corte Suprema, eso fue en el año 2007, en donde se le condenó a 3 años de pena privativa de libertad suspendida. Respecto a la primera pretensión, se manifiesta que cuando se votó en lugar de formación de causa, no se encontraba el quórum legalmente establecido. Y hace mención a la sentencia del Tribunal Constitucional expedida en el año 2003 con el número 006, acción de inconstitucionalidad en su momento. Y según señala, que el quórum establecido para la votación de dicha resolución, aprobación de la resolución legislativa, era de 61 personas o 61 votos. Situación que según manifiesta no era conforme. No hay que olvidar que esta sentencia, decíamos que fue emitida en diciembre del año 2003, pero esta resolución legislativa que estamos hablando, que pide su nulidad, es del 9 de abril de ese mismo año, y que fue publicada el 17 de abril. Cuando hubo la votación en el Congreso de la República, obviamente vigente el artículo 89, inciso J, no se establecía cuál era la votación legalmente señalada. Cuando sí hubo la modificación posterior, primero en el año 2004 y después en el año 2007. Esta última de 2/3. En su momento, conforme al artículo 55 del reglamento del Congreso, se establece que hay dos tipos de quórum. El quórum legal, de los 120 congresistas, y el quórum, digamos, de los mismos hábiles, de los concurrentes solamente en la sesión. Que si bien esta sesión fue aprobada por 49 votos conformes y 5 abstenciones, es así, conforme establecía el propio artículo 55 del reglamento, cuando señala que para las sesiones del Pleno del Congreso se requiere ser miembros, digamos, se requiere la votación de los concurrentes solamente, es decir, de los establecidos legalmente, los que ocurrieron en su momento a la sesión del Congreso de la República. Dice, el quórum para la realización de las sesiones del Pleno
es la mitad más uno del número hábil de congresistas, es decir, solamente los concurrentes en su momento. En ese sentido, dentro de este aspecto, al momento que hubo la votación de esta resolución legislativa, en el cual se solicita su nulidad, fue conforme a los miembros hábiles que estuvieron en su debido momento. Y por consiguiente, esta resolución legislativa está bien aprobada por los miembros concurrentes y por los congresistas que votaron en su debido momento. Respecto al segundo punto, a la sentencia expedida por la Corte Suprema en 2007, digamos, manifiesta o quiere confundir en su debido momento el accionante respecto a la terminología adecuada establecida para tal efecto. Manifiesta que no es una asociación, sino una organización, una agrupación, conforme al artículo 317 vigente en su momento, digamos, al momento en el cual hubo esta sentencia expedida por la Corte Suprema y cuando se le siguió el proceso de acusación constitucional contra esta persona. Terminología, digamos, que no es aplicable porque conforme al proceso penal se siguió no solamente el mismo proceso, se siguió cuando el artículo vigente en su momento cuando ocurrieron los hechos, el artículo 317. Y por consiguiente la sentencia fue bien expedida en su momento y hasta el momento, obviamente. En ese sentido también su pretensión se establecía respecto a la nulidad de la sentencia, obviamente también es inviable. Pero no hay que olvidar un tema, que nos encontramos en un proceso de habeas corpus. Y el proceso de habeas corpus solamente procede cuando va dirigido directamente al derecho de libertad de la persona. Así lo ha señalado los diversos magistrados del Tribunal Constitucional del año 2002, inclusive hasta ahora último, en donde se manifiesta, por ejemplo, en la sentencia 2435 del año 2002, que para que proceda el habeas corpus debe haber una certeza, debe existir una certeza, digamos, el conocimiento seguro de que va directamente con la amenaza de la libertad de la persona, dejando de cualquier lado de conjeturas o presunciones que hubieran de por medio. Asimismo, la sentencia 08-2005, el proceso de habeas corpus, dice que debe ser inminente, que se configure como atentado directamente a la libertad de la persona. Más aún, recientemente, el expediente 3327-2013, caso Facundo Chinguel, conocido por todos, tiene que hacer también el proceso de habeas corpus, como manifiesta la sentencia, de un hecho inminente a la libertad personal de la persona. Como vemos, en esta sentencia, en este proceso en el cual se viene ventilando, en ningún momento ha habido atentado alguno contra la libertad individual de la persona, más aún teniendo en cuenta que al momento de expresar la sentencia contra esta persona se le había declarado o sentenciado a 3 años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente a 2. Ocurrido el año 2007, obviamente ya cumplió con la condena de manera, digamos, larga en este caso. Por tales consideraciones, solicito después se siga declarar en procedencia de este proceso de habeas corpus. Vista la causa, al voto. Causa número 6, expediente 1808-2013, proceso de amparo, interpuesto por José Francisco Vaca Campo Dónico contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. La solicitada informadamente por la parte demandada, el abogado Renzo Fabricio Tomás Díaz González de la Procuraduría de la SUNAT. Señor Procurador, puede hacer usted la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados. El presente proceso lo interpone el contribuyente de Vaca Campo Dónico cuestionando los intereses generados por la demora de la administración al resolver sus recursos. ¿Cuáles son los antecedentes? El contribuyente fue objeto de una fiscalización por incremento patrimonial no justificado. Se emitió la deuda tributaria, el contribuyente reclamó, apeló y el Tribunal Fiscal ordenó liquidar la deuda tributaria de la administración tributaria. Todo eso conllevó tiempo y ahora el demandante interpone el presente proceso de amparo solicitando que se declare la extinción de los intereses por la demora de la administración al momento de resolver. Al respecto, dos ideas fuerza. La primera idea fuerza es que los intereses se generan por el incumplimiento de una obligación, en este caso de la obligación tributaria. Y en segundo lugar,
Los intereses no se generan por el hecho de impugnar. No puede concebirse de que el hecho de impugnar conlleva generación de intereses. Entonces, a partir de esas ideas básicas, hay elementos, muchos elementos, para que la demanda deba ser declarada improcedente y, en todo caso, infundada. ¿Por qué consideramos que la demanda debe ser declarada improcedente? Porque el concepto de deuda tributaria conlleva un contenido que es la deuda, el tributo, la multa y los intereses. Por lo tanto, si el contribuyente lo que cuestionaba son los intereses, por tanto, en la vía correspondiente, tanto en la vía administrativa o en la vía contenciosa administrativa, podría cuestionar ellos, dada la accesoriedad de los intereses. Si no hay tributo, no hay intereses. Entonces, la vía correspondiente para cuestionar estos intereses era la vía contenciosa administrativa. También consideramos que respecto de los derechos que alega vulneración, que es la violación al plazo razonable, al principio de igualdad y al debido procedimiento administrativo, no tienen conexión directa con lo que solicita, porque no puede concebirse que la consecuencia de la supuesta violación al plazo razonable tenga que ser la extinción de los intereses. La consecuencia de la violación al plazo razonable es decirle a la administración, resuelve dentro del plazo, pero en ningún momento la extinción de los intereses. Igualmente, el demandante tiene otras vías. ¿Por qué? Tal como lo estamos acreditando en el proceso, incluso en una sentencia del Tribunal Constitucional Español, cuando un contribuyente es objeto de una demora, tiene que reclamarlo ante el ente. Es decir, señores administración, se están demorando. Y esa petición no la hay. Y esa petición en nuestro ordenamiento es el recurso de queja, y en todo caso también, si lo que se cuestiona el procedimiento es el procedimiento de cobranza, también está el procedimiento de revisión de cobranza. Ahora, en cuanto al fondo, consideramos que los intereses se generan por un hecho propio, porque el contribuyente no declara los impuestos que le corresponden y interpone impugnación. Los intereses se generan por un hecho propio del contribuyente. También consideramos que los intereses son una conducta antijurídica. ¿Por qué? Porque conlleva el incumplimiento de un deber, el deber de contribuir. Y por tanto, no puede concebirse que la violación o el incumplimiento de formalidades u obligaciones puede conllevar la generación de derechos. Y finalmente, el contribuyente cuestiona y alega de que hay otras sentencias del Tribunal Constitucional que declararon o extinguieron intereses, pero todas esas sentencias están referidas cuando los contribuyentes cuestionaron la constitucionalidad de impuestos, del impuesto temporal a los activos netos, del impuesto mínimo de la renta. Y esa no es la situación. Aquí, y con lo que termino, aquí el contribuyente no está cuestionando la constitucionalidad del impuesto, está cuestionando simplemente los intereses generados por la demora, que como ya hemos explicado, son accesorios y por tanto, en todo caso, corresponde su pago. Vista la causa, al voto. Causa número 13, expediente 3285 de 2013, amparo, interpuesto por Carlos Jorge Marina Ramos contra el Congreso de la República. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandada el abogado Luis Ángel Sardi Monasterio de la Procuraduría del Congreso de la República. Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señor magistrado, buenos días. No encontrándose presente la parte accionante que fue la que interpuso el recurso de agravio constitucional, voy a ser más breve aún. La presente acción de amparo tiene que ver, es sobre materia laboral, tiene que ver con la nulidad de despido y por consiguiente la reposición en su puesto de trabajo del demandante Carlos Marina Ramos en el Congreso de la República. El demandante entró a laborar en el Congreso de la República a partir del 1 de septiembre del año 2007. Fue designado por el congresista Guido Lombardi. Estuvo laborando bajo el régimen privado, plazo fijo, en la modalidad de personal de confianza. Y su tiempo laboral fue hasta el 31 de julio de 2010, fecha en la cual
el mismo parlamentario solicitó la designación, propuso en su puesto de trabajo a otra persona. Es el caso que el accionante, durante todo el tiempo que ha venido elaborando en el Congreso de la República, ha trabajado bajo la modalidad de personal de confianza, situación que se encuentra debidamente sustentada en sus contratos de trabajo y también en las cartas de designación y reemplazo que hizo el mencionado congresista. Cabe precisar que en el Congreso de la República existen dos ámbitos laborales: el servicio parlamentario, que comprende las unidades y órganos de apoyo administrativo, y que para ingresar a trabajar en dichas áreas se requiere una evaluación, concurso público, la acumulación de años de servicio y sobre todo que exista la plaza vacante y debidamente presupuestada. Situación que difiere cuando uno entra a la organización parlamentaria, que comprende el trabajo directamente con los congresistas. Esto es en el Pleno del Congreso, en los grupos parlamentarios, la bancada, consejo directivo, mesa directiva, incluso en el despacho, situación que se ha dado en este caso. Esa es razón a estas consideraciones, las mismas que han sido debidamente merituadas tanto en la sentencia de primera instancia como en la sentencia de vista, que el cese del accionante se produjo por una causa prevista en la ley. Esto es la condición, el cumplimiento de la condición resolutoria de su contrato de trabajo. Esta condición resolutoria no es otra cosa que el retiro de la confianza que hizo el congresista y que designó a otra persona en su reemplazo. Situación que no puede ser calificada como un despido arbitrario y por lo tanto nos encontramos aquí presentes para solicitar se declare infundada la presente acción de amparo. Vista la causa, al voto. Causa número 14, expediente 3404-2013, proceso de amparo, interpuesto por Alicorp S.A. contra SUNAT y otros, ha solicitado informado oralmente por la parte demandante el abogado Ramón Guillermo Gálvez Márquez y por la parte demandada el abogado Freddy Urquía Sánchez de la Procuraduría de la SUNAT. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. Muchas gracias, señor presidente. Estamos en un caso en la que la controversia se centra en cómo se liquidan los intereses en el caso de una devolución de impuestos. Desafortunadamente nosotros hemos acudido en amparo, en primera instancia, en segunda instancia. Nuestro amparo ha sido rechazado liminarmente, no se ha visto prácticamente nada del amparo, ha sido rechazado. Y ha sido rechazado contra una acción en la cual nosotros estamos considerando que hay una violación del principio de seguridad jurídica, una violación del debido proceso en cuanto al respeto a la debida motivación que debe tener un auto. Se trata, señores magistrados, de un auto emitido en ejecución de sentencia por la Corte Suprema del Perú y de una violación como consecuencia de las violaciones antes mencionadas, una violación del derecho a la propiedad privada. ¿Por qué sostenemos que hay una violación al principio de seguridad jurídica? Señores magistrados, la Corte Suprema en este auto que era de ejecución consideró que la ley aplicable para liquidar los intereses de este derecho que teníamos era la ley aplicable en el año 2001, cuando los hechos, el pago indebido, se generó en el año 1997. Pues nosotros sostuvimos en su oportunidad que la ley aplicable era la que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos, en el 97. Pero la Corte dijo no, lo que debe aplicarse es la ley que esté vigente cuando el contribuyente ejercita su derecho a la devolución. Y la Corte consideró que se había hecho ejercicio de ese derecho recién en el 2001, cuando el contribuyente presentó su segunda solicitud de devolución.
Señores magistrados, quiero que ustedes tengan presente, estoy diciendo la segunda solicitud de devolución, no la primera, porque la primera se presentó en el año 98, cuando estaba vigente la ley que nosotros decimos se debe aplicar. ¿Por qué nosotros sostenemos que la ley aplicable es la vigente en el año 97? En el año 97, señores magistrados, estaba vigente una norma que disponía que en los casos de pagos indebidos, artículo 38 del Código Tributario, tercer párrafo, en el caso de pagos indebidos que se hubiesen generado por actuaciones de SUNAT, es decir, cuando SUNAT requería o emitía órdenes de pago, etcétera, o sea, cuando SUNAT actuaba y el contribuyente pagaba forzosamente, la norma en aquella época decía, usted, señor contribuyente, tiene derecho a que se lo devuelvan con una tasa de interés alto y en un periodo que va desde que ocurrió el pago indebido. Lo importante era que había un interés alto, que era el mismo interés que el Estado cobraba cuando el contribuyente dejaba de pagar impuestos. Esa norma que estuvo vigente en esa época fue modificada a partir del 1 de enero del 99. Y fue modificada efectivamente por la ley 27038. Nosotros no discutimos que fue modificada. Pero esa ley, la 27038, estableció en su segunda disposición final lo siguiente. Lo dispuesto en el artículo 38, es decir, esta norma, se aplicará para los pagos en exceso, indebidos o en su caso que devengan indebidos, es decir, que se efectúen a partir de la vigencia de la modificación. Entonces, todos los pagos que se habían efectuado hasta el 98 tenían que seguir regulándose por la antigua norma. La norma seguía vigente. Y los pagos que se efectuaran y que se convirtiesen en indebidos después del 98, es decir, a partir del 1 del 99, tenían que aplicarse, regularse por la nueva norma. Esa era una disposición expresa. Esta norma está vigente, doctores, esta norma no ha sido derogada. En el 2013, en junio del 2013, se emite el texto único ordenado del Código Tributario. En el 2013, como les digo, y en el 2013 el texto único ordenado del Código nuevamente mantiene como disposición décima final esta norma. Entonces, nosotros cuando decimos que acá se ha violado el derecho a la seguridad jurídica, lo que estamos diciendo es que no se ha aplicado la norma. Y la seguridad jurídica lo que importa es la predictibilidad de la conducta de los funcionarios públicos y las autoridades. Y la predictibilidad, gracias, doctor, la predictibilidad está basada en que justamente se aplique la ley. Y estamos en un supuesto en donde la Corte Suprema, en este auto, no da ninguna razón por la cual esta ley no está aplicable. Desarrolló la teoría de hechos cumplidos como si estuviésemos en un supuesto de conflicto de normas. O sea, partió de la premisa de que la norma estaba derogada. Hay una premisa mal aplicada en este auto, y esas premisas mal aplicadas que no son sustentadas sobre los hechos jurídicos o sobre las situaciones reales, son uno de los supuestos que el Tribunal Constitucional ha planteado como situaciones en que puede ser revisado una sentencia o un auto. Solamente 2 minutos más, doctor, discúlpeme. Hay violación de seguridad jurídica porque no se aplica la norma que está vigente, doctores, para los hechos que ocurrieron hasta esa fecha. Pero además hay 2 situaciones que yo por favor les pido que las mediten. Cuando la Corte falla en el sentido de que debe aplicarse la norma que está vigente al momento de la solicitud de devolución, yo tengo que entender que ese fallo es lógico, tiene un raciocinio en el sentido de que debe ser esa norma porque en ese momento el contribuyente ejerce sus derechos. Pues lo ejercí en el 2001, que se aplique la ley del 2001. Pero este es un caso que no empieza en el 2001, este es un caso que empieza en el 1997. Cuando el contribuyente declara su impuesto mínimo a la renta, este caso es de una devolución de impuesto mínimo a la renta, impuesto inconstitucional. Declara su impuesto mínimo a la renta,
declara cero, porque el contribuyente tuvo pérdidas y consideró que había violación de derechos constitucionales, declara cero. La SUNAT dice, no es cero, son 18 millones. A los 2 meses de haber declarado, eso fue en el 97. Son 18 millones. Y usted, con esos 18 millones, voy a tomarle 17 millones que usted ha declarado como saldo a favor y se los voy a aplicar. Y usted tiene que cubrir 1 millón más. De esos doctores, eso empezó en el 97. Y el contribuyente impugnó eso. Se fue al Tribunal Fiscal y lo siguió impugnando y el Tribunal Fiscal no dio la razón. Se fue en un amparo. Y en un amparo se nos dio la razón. Cuando se nos da la razón después de años, volvemos a pedir la devolución. Por eso se pide en el 2001. Porque habíamos actuado todo eso y después no solamente amparo, doctor. Fuimos hasta la Corte, porque cuando recibimos el amparo, le pedimos a la SUNAT que ahora sí nos devuelva y tampoco nos lo devolvió. Y tuvimos que judicializar el caso en un proceso que duró 13 años hasta que se efectuó la devolución. Entonces, si el criterio de la Corte Suprema en este auto era el ejercicio de los derechos, ¿cómo se puede negar que este contribuyente no ejerció sus derechos inmediatamente en el 97? Y el último tema, doctor, discúlpeme. Hay un caso, y yo creo que ahí hay una falla muy notoria en el auto. Considerando lo que ha dicho la Corte, el desarrollo que hace, que lo determinante es la fecha de la solicitud de devolución, la Corte no ha merituado, no ha considerado que en el 2001 se presentó la segunda solicitud, pero hubo una primera solicitud que se presentó en marzo del 98, cuando estaba vigente la norma que nosotros decimos que está vigente. Solicitud que está expresada en la declaración jurada del impuesto a la renta del contribuyente, que en mérito del artículo 84 de la ley del impuesto a la renta, le dice al contribuyente que en su declaración jurada es donde uno tiene que decir qué hace con sus saldos, o se devuelven o se aplican contra futuros pagos a cuenta. Gracias, doctores. Claro. Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente, señores magistrados, buenos días. Vengo en representación de la Procuraduría Pública de SUNAT a efecto de solicitar que se declare improcedente la demanda por los fundamentos que voy a exponer a continuación. He escuchado atentamente la exposición de mi colega, de la contraparte, y me parece que estuviésemos de nuevo en el proceso contencioso administrativo, donde ese tema que ha expuesto ya se discutió y ya se resolvió. Efectivamente, en el proceso contencioso administrativo, donde se emitió la resolución que cuestiona a través de este presente proceso de amparo, en sus fundamentos quinto y sexto desarrollan claramente y desarrollan extensamente lo que señala el abogado de la parte demandante. A través de este presente proceso de amparo, lo que en realidad estarían pretendiendo es volver a discutir lo que ya quedó, digamos, en calidad de cosa juzgada, la resolución que se emitió en calidad de cosa juzgada. Efectivamente, en el proceso contencioso administrativo, donde se emitió el auto de vista que cuestionan a través del presente proceso de amparo, versaba o se discutió cuál era la tasa de interés que se le debía aplicar a las devoluciones de los tributos solicitados por el contribuyente. Ello sostiene que según la jurídica, a la aplicación de las normas vigentes, porque según su interpretación se habría aplicado una norma que no correspondía. Y eso no está exacto, ¿por qué? Porque la declaración jurada anual del impuesto a la renta, uno liquida el tributo y si tiene un saldo a favor, indica dos posibles opciones. Puede solicitar devolución o aplicar contrapagos a cuenta futuro. Pero esa marca de indicar que voy a solicitar devolución no implica una solicitud de devolución, ya que yo después tengo que presentar el formulario correspondiente. Entonces, lo que las Cortes Supremas en su momento meritó fue que efectivamente la solicitud de devolución era la que se había presentado en el año 2001, ¿no? Adjuntando el formulario correspondiente y la documentación sustentatoria correspondiente. Adicionalmente, lo que meritó la sala es decir que ellos decían se debe aplicar la norma vigente al momento en que realicé el pago, y lo que dice la Corte Suprema es que de los pagos que se realizaron o que indica que se realizaron en el ejercicio 1996, dice en realidad
esos no fueron a requerimiento de SUNAT, porque los de enero a noviembre de 1996, los pagos a cuenta, fueron hechos voluntariamente, no fueron a requerimiento de SUNAT. SUNAT solo emitió una orden de pago por el ejercicio, por el periodo diciembre de 1996, pero dicha orden de pago nunca fue pagada en realidad. Entonces, en base a esas premisas, por eso es que también concluye que no se le resultaba aplicable la norma que indican. Entonces, la Corte Suprema ha motivado adecuadamente su posición, y lo único que hace la demandante es, como no está conforme con los hechos, con la valoración de los hechos y las normas y la interpretación de las normas que ha hecho la Corte Suprema, es acudir en un proceso de amparo y pretender revivir de nuevo esa discusión a efectos de lograr únicamente maximizar su beneficio económico, que es lograr que se le devuelvan los tributos con una tasa de interés mucho mayor a la que le correspondía. Eso es todo, señor presidente. Una pregunta, señor procurador. En el régimen de impuesto a la renta, la indicación en la declaración jurada de renta sobre devolución o compensación no es un acto de expresión de voluntad del contribuyente que está reconocida en la reglamentación respectiva. ¿Tendrá que ser ratificada posteriormente con una solicitud de devolución? Doctor, efectivamente, después que se pone la marca, todos presentan sus formularios 49 y 49 y solicitan la devolución. Actualmente reciben en los últimos tiempos en el PET para el de personas naturales, en la declaración jurada de impuesto a la renta, ahí mismo marca esa opción, y los que marcan esa opción les sale un formulario virtual, o sea, automáticamente les sale el formulario virtual, pero esa es la solicitud de devolución, el formulario virtual. El que se introduzcan sistemas computarizados que emiten formularios, ¿va a variar el sentido de la norma respecto a la voluntad que tiene el contribuyente de utilizar ese saldo a favor en compensación o en devolución? ¿Podrá, desde el punto de vista del derecho? Yo creo que sí, es que marco eso, pero nunca lo ejerzo. No solamente quería que precise si actualmente existe alguna disposición que establezca que se tiene que reiterar la solicitud cuando se ha marcado el casillero correspondiente. Es que la normativa está bajo la lógica de que la solicitud es la que se efectiviza a través del formulario 49-49. El magistrado Ernesto Blume Fortín y luego el magistrado Carlos Ramos van a formular preguntas. Sí. Muchas gracias, presidente. Una pregunta muy breve para el señor procurador representante de la SUNAT. En la línea de la pregunta que formuló el señor presidente, ¿cuál es la base legal que habilita a la SUNAT a exigir al contribuyente que, habiendo ejercido la opción de marcar entre la devolución o el pago de futuros tributos en la declaración de impuesto a la renta, para exigirle al contribuyente que adicionalmente a esa opción expresada al marcar el casillero respectivo, deba presentar una solicitud expresa? ¿Cuál es la base legal que tiene la SUNAT para exigirle ello al contribuyente? Doctor, en base al artículo 38 y 39 del Código Tributario se establece o se regula de manera genérica la solicitud de devolución, pero ya, la instrumentalización de cómo se efectiviza eso está en una resolución de superintendencia que no lo tengo a la mente el número, pero digamos que es a partir de ahí que se dice, por si acaso, para efectivizar tu solicitud de devolución o tu derecho a pedir la devolución por un pago indebido en exceso que te reconoce en el artículo 38 y 39 del Código Tributario, hay una resolución de superintendencia que regula todo el procedimiento, pero no lo tengo en la cabeza el número de resolución. Carlos Ramos. La primera pregunta para el abogado de la parte accionante. ¿Usted considera, una vez que se ha agotado, una vez que se ha planteado el proceso contencioso administrativo, recurrir al Tribunal Constitucional vía proceso de amparo para plantear un cálculo de intereses? No es para plantear, doctor, un cálculo de intereses. Es para determinar si el contribuyente tiene derecho a que le restituyan 10 millones de soles o 20 millones de soles. Y esto tiene vinculación directa con la propiedad privada. Eso es lo esencial. El Estado
tomó por 13 años, doctora, por 13 años los fondos del contribuyente. Por 13 años, doctor. A pesar que ya había jurisprudencia, muchas resoluciones que decretaban que esto era un impuesto inconstitucional, que teníamos un amparo, doctor, que ya nos daba la razón. A pesar de eso, 6 años más, doctor, que el Estado no devolvió el dinero. Entonces el tema de los intereses tenía mucha vinculación con el derecho sustantivo, que era el acto de la devolución sustancial. Quería hacer, si me permite, doctor, un comentario. Por supuesto, doctor, yo como abogado comprendo que un fallo de la Corte Suprema tiene un peso específico y que el Tribunal Constitucional no es el lugar natural para ventilar situaciones que se han ventilado en las Cortes. Yo lo comprendo absolutamente, doctor. Pero justamente el mismo Tribunal Constitucional, en criterios jurisprudenciales anteriores, ha planteado situaciones excepcionales que habilitan a un ciudadano a rechazar un fallo de una Corte. Y el tema está justamente sustancialmente ya desarrollado en estas jurisprudencias cuando hay fallas significativas en la debida motivación del autor de la sentencia. Y acá nosotros tenemos un caso flagrante porque la Corte enfoca el tema como un tema de conflicto de normas cuando no es un tema de conflicto de normas, sino un tema de aplicación de norma vigente. Una pregunta para el abogado, el procurador de la SUNAT. ¿Cuál es el criterio que sigue la SUNAT en materia de devolución de intereses y si esta clase de casos son muy comunes, ¿no?, por parte de los contribuyentes que insisten en la devolución de los casos a través de estos procedimientos o procesos de amparo? Justamente a continuación iba a citar poner reiterada la jurisprudencia que indica que efectivamente, dado que como en el presente caso, los casos donde se discuten la interpretación de normas legales en un determinado caso concreto, porque son normas, el tema en discusión del proceso contencioso administrativo es un tema de interpretación de norma legal, que los demandantes no están de acuerdo con la interpretación de la norma legal que ha hecho la Corte Suprema. Cuando se discuten normas legales para determinar si le correspondía la devolución o a qué tasa de interés correspondía devolverlo, normalmente en un proceso de amparo se declara improcedente. ¿Por qué? Porque como ya he señalado en reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo con la sentencia 180 de 1998, acción de amparo, las solicitudes de devolución o compensación no son materia de una acción de amparo, cuyo objeto esencial es restituir derechos constitucionales vulnerados. Entonces, dado que estos son pedidos en virtud de una norma legal y que no implican en realidad derechos constitucionales que se amenacen de manera flagrante y grave, dado que en realidad hay una imprecisión del demandante cuando dice que no se le devolvió nada, no, en realidad lo que está en discusión es el monto de los intereses de devolver, porque el tributo sí ya se lo ha devuelto. Entonces lo que está en discusión es el tema del monto de los intereses, que ellos quieren que se le devuelva un monto mucho mayor del que le corresponde. Vista la causa, al voto. Causa número 17, expediente 3521-2013, proceso de habeas corpus, interpuesto por la Asociación de Comerciantes Concesionarios del Mercado Mayorista número 1, La Parada, Sedano, contra la jefatura de la 7ª Región Policial de Lima y otro. Ha solicitado informado oralmente por la parte demandante el abogado Raúl Arturo Peña Freire y por la parte demandada el abogado Antonio Gerardo Salazar García de la Procuraduría de la Municipalidad de Lima. Señor presidente, damos cuenta que en la presente causa el señor magistrado Ernesto Lugo Fortini ha presentado una solicitud de abstención. Bueno, nota de la solicitud de inhibición que será tramitada al Pleno del Tribunal Constitucional, quien se pronunciará. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de este digno tribunal. En efecto, vengo en mi calidad de abogado de la señora Ida Obdulia Ávila Sedano a oralizar
el pedido de recurso agravio constitucional que se ha interpuesto contra la resolución de fecha 21 de mayo del 2013 que emitió la Cuarta Sala Penal para proceso de reos libres, que declaró improcedente varios de los petitorios que fueron amparados en una primera instancia por el 56 Juzgado Penal de Lima. En efecto, como es de público y de noticia de los medios, existió pues dos operativos policiales que fueron coordinados por la Municipalidad de Lima Metropolitana los días 25 y 27 de octubre del año 2012. En estos dos operativos negligentes y que han sido pues repudiados en muchas instancias, se llegó a una trágica consecuencia con la muerte de 4 personas que me manifiestan muchos de los familiares y trabajadores de este mercado que esto va a ser una acción posterior ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al margen de ello, quisiera ponerme en el contexto situacional histórico de estos hechos. Para esa fecha, 25 y 27 de octubre del año 2012, está la señora Susana Villarán, alcaldesa metropolitana de Lima, en un proceso ya de pase a su revocatoria. En ese momento, crea, y eso lo voy a puntualizar, una serie de normas administrativas tendientes a desocupar este mercado de la parada. En efecto, se emite una resolución de alcaldía 274 en el cual señala que le quita la condición jurídica del mercado y lo convierte en un parque. Segundo, una ordenanza municipal que lo convierte, pues, así como digo, en parque en el mototerreno al terreno abonado, y diferentes resoluciones de sugerencia que declara pues zona rígida las vías de acceso al mercado, la avenida 28 de julio, Aviación, Nicolás Ayllón, etcétera, y quedando prohibido el estacionamiento de la calzada vehicular, separador central y aceras. Todas estas resoluciones, armadas profesamente, fueron las que coordinadamente, aparentemente, entre comillas, y lo que no sucedieron en los hechos, originaron que se hicieran dos operativos con las trágicas consecuencias que ya he mencionado. Esta acción de habeas corpus que interpuso mi patrocinada fue en una primera instancia amparada por el juez del 56 Juzgado Penal de Lima, en el cual estableció que sí hubo afectaciones a la libertad individual de mi patrocinada en casos puntuales. Sin embargo, la sala, en una falta de una debida motivación, declara improcedente todo el petitorio, sosteniendo de que se habría utilizado o violentado derechos que no son materia de una acción constitucional de habeas corpus. Con relación al primer petitorio de la demanda que fue amparada por el juez del 56, con respecto a actos de perturbación, actos de hostigamiento que venían realizando la Policía Nacional del Perú con posterioridad a los hechos de estos dos fallidos y repudiables actos que realizó la policía con la muerte de 4 personas. En ese sentido, lejos de analizar el hecho en concreto si hubo una afectación y había un seguimiento, un reglaje de parte de las instituciones de inteligencia de la 7ª Región Policial, simplemente establece bajo una premisa totalmente errada y falta de una debida motivación, repito, señalando que la presencia de la policía se debía simplemente a cautelar la seguridad ciudadana en mérito a este paquete normativo que se había dado en ese momento. Lo cual no consideramos correcto, porque debió entrar al análisis concreto si existió o no un seguimiento, si existió o no un hostigamiento por parte de la policía a mi patrocinado y a los demás dirigentes del mercado de la parada. Asimismo, era de público conocimiento de que se colocaron una serie de bloques de cemento impidiendo el acceso. ¿Qué dice la sala? La sala revoca la resolución de primera instancia en el cual dice que se levanten estos obstáculos, señalando de que eso no impedía la libre locomoción o la libre movilidad de las personas, lo cual no resulta cierto, porque si bien es cierto se podía pasar una bicicleta o un triciclo, eso estaba impidiendo el libre ingreso de los parroquianos, de los comerciantes y de las mismas personas que trabajaban en el mercado a su centro de trabajo, lo que implicaba pues una afectación y una concreta violación a su libertad de tránsito. Sin embargo, la sala, a pesar que reconoce
y hace toda esta fundamentación para descartar todos los derechos que habían sido amparados por el juez en primera instancia, señala que la sentencia de primera instancia, al margen que discutamos que el magistrado haya utilizado pues, reseñas históricas o bibliografías, finalmente haya sido el fondo, el tema en concreto que haya amparado este derecho vulnerado. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, desarrolla en su parte interpretativa que la donación que dio en su momento a la familia Canepa tenía un fin específico y establecido en el acto de donación y aceptado por la municipalidad, que era la creación de un mercado mayorista y un minorista, distorsionando abiertamente esta voluntad del donante, la municipalidad había interpretado que era de utilidad pública y esa utilidad pública se consignó en la donación solamente para efectos del pago de la alcabala, más no utilizarlo indebidamente para decir que ahora por utilidad pública ya no podía ser un mercado, sino tendría que ser un parque. Ese es el razonamiento que hace el magistrado, y la sala le dice: un momentito, usted no puede pronunciarse sobre temas de posesión, usted no puede pronunciarse sobre temas de contratos de donación que son ajenos al habeas corpus, cuando lo que estaba haciendo es un razonamiento histórico de antecedentes para llegar a la conclusión que había una violación a la libertad individual. Un hecho resaltante, y quisiera ahondar en este caso, es que también otro de los fundamentos fue que se había violentado la libertad de domicilio, la violación del domicilio laboral y vivencial. La sala correctamente establece, con la fórmula de diferentes ejecutores que ha dado este máximo tribunal, en el sentido que el domicilio no solamente puede ser un ambiente cerrado, también puede ser un ambiente abierto, donde uno se desarrolla y se desenvuelve cotidianamente. Sin embargo, a pesar que la parte considerativa señala esta posición, que la concepción del domicilio es más amplia en el derecho constitucional que en el derecho civil, finalmente establece y rechaza este pedido de violación, argumentando de que como se trata de un lugar abierto, donde acceden diferentes personas, no habría habido una violación de domicilio. O sea, es un razonamiento totalmente incoherente y que ustedes lo podrán advertir. En este caso, también consideramos en la aplicación del artículo 25, parte infine, que también posee el habeas corpus cuando se da derechos conexos a la libertad individual, precisamente cuando se afecta del debido proceso. En este caso, ¿qué es lo que sustenta el magistrado y en cual nosotros coincidimos en la defensa técnica? Que se arma un aparato de normas administrativas con el fin de utilizarlas y no llevar al debido proceso a estas personas para poder ser desalojadas, porque el fin de todo esto era sacarlas del mercado y trasladarlos al nuevo mercado de Santa Anita, que se... Señor abogado, si concluye, por favor, se lea con exceso y el tiempo que se le asignó. Concluyo señalando que en este caso lo que hizo en la práctica la municipalidad es no llevar al cauce legal de hacer un proceso de desalojo. Se determinará si eran precarios, no eran precarios, si eran ilegítimos. Ese era un tema que se tenía que dilucidar en la vía correspondiente, y no utilizando normas administrativas y llevar al caos y a las tragedias que finalmente ocurrieron. Por esa consideración solicito que se declare fundado este recurso de grado constitucional y por ese efecto se declare fundada la acción de habeas corpus planteada por mi patrocinador. Muchas gracias. Señor procurador, puede decir usted la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Señores vocales, señora magistrada, señores magistrados, muy buenos días. Nuevamente nos toca sustentar en esta oportunidad el por qué este Tribunal Constitucional debería declarar improcedente el recurso de agravio constitucional planteado por la demandante. Hace un momento, cuando sustentábamos el anterior habeas corpus, decíamos que todo este proceso era parte de un proceso de reforma del comercio mayorista. No un capricho de una autoridad, sino un proceso de reforma, como otros procesos de reforma que se han empezado en esta gestión, que cuestan, decía hace un momento, y cuestan. Nosotros, cuando empezamos este proceso de reforma, concertamos con los comerciantes para que el traslado se haga de manera voluntaria, como se ha hecho. El traslado ha sido de manera voluntaria. Nosotros no hemos desalojado a nadie. Por favor, yo quisiera, señor presidente, están haciendo gestos y ruidos que de verdad perturban mi presentación. Yo quisiera pedirle, por favor, el respeto. A pedir a la que evite cualquier expresión, tanto verbal como de gestos, para permitir que las partes puedan hacer uso del derecho de defensa adecuadamente.
Entonces, decía, señor, muchas gracias, señor presidente, decía que nosotros hemos actuado al amparo de la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades. Ambas normas, la Constitución y la Ley Orgánica, permiten a la municipalidad ordenar, no solamente el comercio, sino también el tránsito, señor. Y ese comercio, amparados en la Ley de Comercio, de Mercados, del Sistema de Mercado Mayorista de Alimentos, la Ley 28026, que se da el año 2003, nos permitía a nosotros, señor, establecer mediante una resolución de alcaldía, que fue la 274, quitarle la condición de mayorista al ex mercado de La Parada y establecer, como se había construido hace muchos años, señor, el nuevo mercado mayorista de Lima por la necesidad propia de una ciudad que había crecido profundamente. Entonces, esta condición iba acompañada de otras normas. Una ordenanza, señor, la ordenanza 1641, que reguló y estableció el Consejo Metropolitano, no la alcaldesa, el Consejo Metropolitano compuesto por 40 regidores, que ese terreno ya no iba a ser más mercado mayorista, sino que tenía que ser un parque, el Parque del Migrante. Mucho se dijo que lo que quería la alcaldesa metropolitana era privatizarlo, y ahorita es una realidad el Parque del Migrante, señor presidente, señores magistrados. Nosotros, en medio de estas normas, lo que hicimos, señor, fue regular el tránsito en el lugar. Si nosotros estamos diciendo que ya no era mercado mayorista, lo que hicimos es decir, ya no van a ingresar camiones de carga pesada, sino camionetas y autos y personas, como se constató, señor presidente, señores magistrados. El juez del 56 juzgado hizo 2 actas de visita al lugar y constató en ellas, y así consta en el expediente de habeas corpus, que al interior había 500 comerciantes y también público. ¿Cuál es la restricción, señor? Constató que los bloques de cemento tenían una distancia entre uno y otro, entre los bloques y la pista y los bloques y la vereda. ¿Cuál era la restricción, señor? Entonces, este señor juez, ¿no es cierto?, ampara, el único, como decía hace un ratito, de cerca de 300 magistrados, señor, del Poder Judicial, que han visto 88 habeas corpus y amparo, el único juez que ampara esto es él, mediante este habeas corpus, donde dice el tema de la posesión, como bien lo dice el abogado, donde se refiere el tema del comercio, donde se refiere el derecho al trabajo, como si fuera un habeas corpus. Y por eso que la sala, señor, lo primero que hace es declarar improcedente, y porque considera que ninguno de los derechos que han sido garantizados mediante el habeas corpus por este juez eran procedentes, ese habeas corpus no era procedente. Por eso la sala, la cuarta sala, después de escuchar, porque hay argumento de hecho, señor. Yo me acuerdo mucho de esa audiencia, la presidenta de la sala le pregunta a la representante de los comerciantes, ¿usted se iría a Santa Anita? Y la señora dice, si la alcaldesa Villarán me da condiciones, yo me voy. Y la alcaldesa Villarán dio condiciones, por eso hay 1091 comerciantes, señor. Todos ellos habían estado antes en La Parada, señor presidente, señor magistrado. Y esas son las condiciones que hay ahorita. El nuevo mercado mayorista, les acabo de decir, tiene 15 veces más el tamaño de La Parada. Tiene estacionamientos, tiene todas las condiciones mínimas para poder establecer un mercado, para que las personas vayan a comprar adecuadamente. Nosotros, señor presidente, como administración municipal, en ningún momento hemos desalojado a nadie, tampoco hemos afectado y vulnerado. Fíjese, señor presidente, y las cámaras de televisión así lo demuestran, 4 de los muertos que hubieron el 25 y 27 salieron del interior del mercado, 2 de los padres muertos. ¿Qué policía los asesinó? Si uno murió a cuchilladas, y la policía no tuvo cuchillos en ese operativo. Entonces, todo eso tiene que decirse la verdad, señor. ¿Quiénes pusieron la violencia en ese día del 25? ¿Fueron los policías o fueron matones contratados por alguna persona que quería evitar que se pongan los bloques de cemento? Entonces, todos estos elementos, señor, hay que tenerlos en cuenta. Si yo lo planteo, yo tengo los argumentos, señor. Lo que yo tengo que decir es que este Tribunal Constitucional, habilitando todos los elementos de hecho y de derecho que corresponden, declare, en mérito del artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional, que no existe un agravio constitucional y por lo tanto lo declaré improcedente, señor presidente. La magistrada Marianela Ledesma va a formular pregunta. Gracias, presidente. Una pregunta para el abogado de la parte actora. Estamos hablando de una acción de habeas corpus donde lo que se busca tutelar es el tema de las libertades. No estamos hablando acá de temas de posesión, de propiedad, de esas cosas.
Entonces, si su pedido es así, porque su pedido ahora lo ha planteado en esa forma, y usted ha hecho referencia a una de las sentencias del tribunal en la que el tribunal permite el ejercicio del habeas corpus en el tema de la libertad de tránsito siempre y cuando sea dirigido al domicilio del tutelado. Entonces, y en esa lógica y en esa idea que usted ha planteado, quisiera que nos dé información sobre cómo aplica este tema de libertad de tránsito hacia el domicilio de los afectados a través de este habeas corpus que usted invoca, que nos dé mayor información. ¿Ese era su domicilio, era su residencia, vivían ahí? ¿Cómo era el tema que usted está invocando para justificar el habeas corpus? Entiendo que el domicilio que se ha señalado es el domicilio laboral, donde ellos ejercían su actividad productiva. Y es ahí donde se vieron afectados en su posesión, en la afectación de esos actos destinados a violar su libertad, ¿no? A través de los actos que realizó la municipalidad. Bien. Vista la causa, al voto. Señor presidente, señores magistrados, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral conforme al reglamento, aun cuando este hubiera sido solicitado.